les bendiga, hermanos. Les saludo en el amor del Señor una vez más. Reciban un abrazo viral de parte de A la Distancia, de parte de nuestro hermano Isaías y su servidora. No nos fue posible estar por la circunstancia en que vivimos, pero estamos unidos en Cristo Jesús. Su Espíritu Santo nos une. Hoy celebramos el día de Pentecostés y hermanos, pues aquí para compartir un pensamiento con ustedes de parte de su servidora, y espero que sea de bendición también para su vida como lo fue para la mía. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 4, 5 y 8. Vamos a estar dando lectura. Hechos, capítulo 1, versos 4, 5 y 8. La palabra del Señor lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita. Te agradecemos, Señor, por este día en que recordamos aquel maravilloso acontecimiento, Padre, que trae una vez más a la memoria nuestra propia experiencia. Y Señor, podemos contarla, podemos compartirla, Señor, para que otros también anhelen en esta experiencia. Padre, yo estoy segura que después de que te hemos adorado, te hemos cantado, te hemos, Señor, glorificado, tu presencia está en medio de nosotros, tu presencia está presente en este lugar. Padre, gracias por no hacerte esperar, gracias por estar aquí con nosotros, por brindarnos ese privilegio. Padre, yo te pido gracia y sabiduría. Unge mis labios, unge mi vida, Padre, para que pueda hablar tu palabra, Señor, y que llegue a los corazones, que restaure en nosotros el anhelo de seguir viviendo en tu voluntad y para tu gloria. Por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a concentrarnos, hermanos, ahí en esta escritura y dábamos lectura a la palabra de Dios. Yo sé que ya hemos cantado, hemos adorado a Dios. La presencia de Dios está en medio de nosotros. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué estar agradecidos? Esta mañana esta tarde más bien, hermanos, quiero compartir con ustedes algo. Y yo sé que celebramos la venida del Espíritu Santo, celebramos el Pentecostés 50 días después de que resucitó Jesús. Y hermanos, yo sé que es un acontecimiento que es muy especial en la vida de todos los cristianos. Sé que es algo importante en nuestra vida. Y los acontecimientos que siguieron, estamos bien familiarizados con ellos. Sabemos que Jesús les dijo que se reunieran en aquel cuarto, aquel lugar, y que esperasen ahí. Les encargó mucho que no se fueran de ahí de Jerusalén. Les encargó mucho que ahí se quedaran. Fueron muchos los que vieron cuando Él ascendió al cielo. Y aquí encontramos a Jesús en cierta manera despidiéndose de sus discípulos, diciéndole ya sus últimas palabras, como diciéndoles el último adiós. Pero al mismo tiempo, al decirles adiós y despedirse de ellos, quiso dejar una esperanza en ellos, quiso dejar una confianza de que en sí no iban a estar solos. Entonces, cuando Él se despide y asciende al cielo, había algunas personas allí, pero la palabra de Dios nos dice o nos enseña que solamente había 120 esperando lo que Dios les había dicho que vendría. Y ustedes y yo sabemos cómo sucedió eso. Voy a relatar un poquito nomás por si usted es nuevo a los caminos del Señor, o por si usted no ha leído esta escritura o no la ha visto todavía.
Pero ese día estaban reunidos ahí ellos esperando. Y me imagino que después de 120, después de estar ahí algunos días esperando, no nos dice específicamente cuántos días, esos 120 personas estaban ahí unos con otros. Y me imagino que algunos ya estaban desesperados, ya tenían ansias de salir, ya tenían ansias de irse. A lo mejor ya estaban hasta perdiendo la esperanza de que de veras fuera a venir algo como Jesús lo había dicho. Pero ese día, mientras estaban unánimes, ese momento llegó. Se escuchó un estruendo recio. Imagínese usted estar en ese salón, en ese cuarto, y de repente entra un viento fuerte y se mueve por todo el cuarto. Y se escucha el estruendo que viene desde la misma presencia de Dios. Y empiezan ellos a hablar en otras lenguas. Y luego se ven lenguas de fuego en sus cabezas. Y fue un día de celebración, un día de victoria, un día de que completó la obra que Jesús estaba haciendo con ellos. Y hermanos, si usted se puede imaginar ese momento, creo que no hay manera que podemos leer esta escritura y quedarnos apáticos y no sentir nada y no saber que fue algo grande, impactante, poderoso lo que pasó ese día con aquellos 120. Porque podemos ver el relato que sigue. Toda la gente que escuchó el estruendo fue a aquel lugar y escuchaba las lenguas. Y algunos que venían de otros lugares reconocieron que las lenguas eran de sus propios países. Y aquellos eran galileos o judíos. Y ellos se comentaban entre ellos: ¿cómo es posible que esta gente esté hablando mi lengua? ¿Cómo es posible que esta gente esté hablando lo que yo conozco? Y hablaban en lenguas y hablaban maravillas. Hablaban maravillas. Y ellos se quedaban atónitos, confusos en cierta manera. Pero había siempre entre la gente quien se burlaba y decía que estaban ebrios. Pero fíjese la diferencia en aquel personaje. Pedro, intrépido, que le dijo a Jesús: si eres tú, déjame que camine sobre las aguas. Y caminó sobre las aguas. Aquel que también le dijo a Jesús que no fuera a la cruz del Calvario, que no fueran a donde lo iban a crucificar. Aquel que había negado a Jesús fue el primero que se levantó. Después de haber sido lleno del Espíritu Santo, se levanta y proclama el Evangelio. Y da un discurso, un mensaje, un sermón, una conferencia, como usted lo quiera llamar. Pero al momento que él es lleno con el Espíritu Santo, hay una transformación en Pedro, hay una transformación en su vida, hay una transformación en su espíritu, hay una transformación en su forma de hablar. Y cuando él habla, 3,000 personas fueron llenas del Espíritu Santo, salvas y bautizadas, y se añadieron a la iglesia ese día. Esa es la diferencia de Pentecostés. Esa es la diferencia de la llenura del Espíritu Santo. Esa es la diferencia del poder que Dios nos da. Aquel hombre que lo consideraban intrépido, aquel hombre que nadie quizás esperaba algo de él, aquel hombre que quizás cometió muchos más errores de los que vemos registrados, él, bajo el poder del Espíritu Santo, dio el primer sermón ungido ya con el Espíritu Santo y el poder de hablar en otras lenguas. Pero esto me llevó a reflexionar, viendo esto y leyéndolo otra vez. Como les decía, es imposible leer esta escritura
este relato y no sentir nada. No anhelar lo que ellos vivieron ese día. No anhelar ese poder. Es imposible. Despierta en nosotros un hambre. Despierta en nosotros en nuestra alma. Pero yo me puse a reflexionar y quiero llevarlo a usted a pensar también. ¿Cómo fue su Pentecostés? ¿Cómo fue su experiencia? Cada uno tuvimos nuestro Pentecostés. Cada uno estábamos en un lugar específico cuando ese poder llegó a nuestra vida. Cada uno tuvimos una experiencia que nadie más ha tenido, porque fue propia. Fue entre nosotros y Cristo Jesús. Fue una relación, un impacto, ese Pentecostés de nuestra vida, que formó un lazo entre nosotros y Cristo Jesús. ¿Cómo fue el suyo? Me llevó a reflexionar en el mío propio. Algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero voy a relatarlo para aquellos que quizás no lo saben. Ustedes han escuchado del Mustang rojo. Yo soy hija de pastor. Crecí en el Evangelio. Todas las historias bíblicas yo me las sabía. En cada servicio ahí estaba. Pero como que yo llegué a, en cierta manera, anhelar las cosas del mundo como cualquier joven. Y a la edad de 13 años yo ya tenía mis planes y mis pensamientos. Y yo decía, cumpliendo mis 18 años, yo me voy. Yo me voy a ir de mi casa, voy a comprar un Mustang rojo y le voy a dar vuelo a la vida. Ese era el plan de mi corazón, de mi mente. Pero a los 13 años también, Dios tenía un plan. Y en un lugar allí en Crystal City, Texas, a la edad de 13 años, en un culto de jóvenes, aunque la iglesia estaba llenísima, aunque la iglesia había mucha gente cantando y adorando a Dios, como que en ese momento solamente existía yo. Y llegó a ese lugar una presencia que me llamaba, una presencia que me decía, no más tú faltas. No más tú faltas. Y yo veía alrededor a ver si era mi madre la que me estaba hablando a mi oído y diciéndome, porque ella constantemente me empujaba a servir a Dios. Ella constantemente me animaba a buscar a Cristo Jesús. Constantemente me aconsejaba acerca de ello. No había nadie, solamente esa presencia que me rodeaba. Fui al altar, no de mucha gana y no de buena voluntad, pero oía la voz y esa presencia me movió. Fui al altar y me arrodillé, y cuando me arrodillé ahí, esa presencia vino y me inundó. Así como aquel viento recio, así como aquella presencia que llegó a aquel cuarto, me inundó a mí. Y yo empecé a hablar en otras lenguas. Y yo empecé a venir a Cristo Jesús. Le di mi corazón, le di mi vida, le di mi mente, le di todo en ese momento. Cuando yo me levanté de ahí, después de algunas horas, mi pensamiento había cambiado. Mi pensamiento había cambiado. Y desde 1968, en este año en diciembre, si Dios me concede, yo cumpliré 52 años de mi Pentecostés. Habrá sido 52 años en diciembre, si Dios me presta vida, que fue mi Pentecostés, que su presencia llenó aquel templo y que yo caí de rodillas y que su poder fluyó desde mi mollera hasta la planta de mis pies y me empapó con su presencia.
presencia, hablé en otras lenguas. Y cuando yo me levanté de ahí, mi visión era otra. Desapareció el Mustang rojo, desapareció el darle vuelo a la vida, desapareció el querer lo que la vida y la carne anhela. Y mi corazón ardía con la potencia del poder del Espíritu Santo. Quería en ese momento irme al instituto bíblico, quería servir a mi Dios, quería ir al campo misionero. Ese fue mi Pentecostés. ¿Cuál fue el suyo? Recuérdelo. Y me llevó a pensar, ¿cómo sé que mi Pentecostés todavía está aquí? ¿Cómo sé que Pentecostés todavía existe en mi vida? Y quiero lanzarle a usted el reto este día. ¿Cómo sabe usted que Pentecostés todavía existe? ¿Cómo sabe usted que ese fuego, ese poder todavía se mueve en usted? ¿Cómo sabe usted que esa potencia todavía lo hace temblar, todavía lo hace sentir, todavía lo hace moverse? Y yo empecé a ver y me empecé a preguntar, ¿valoramos la providencia de Dios? ¿Valoro mi salvación? ¿Valoro mi sanidad? Valoro que Él suple mis necesidades. Valoro la grandeza de Dios en mi vida. Valoro el privilegio de hablar su palabra. Valoro la paz, el gozo. Valoro que Él provee para mí cada día. Valoro que cada día puedo ver la luz, que me puedo mover, que uso mis manos, que puedo moverme por mis pies. Valoro cada una de esas cosas. Valoro que me capacita para el trabajo. ¿Valoras, mi hermano, que Dios te capacita cada día? Cuando tú viniste a Cristo, cuando usted vino, cuando usted llegó allá a la misión, cuando usted llegó al servicio de yarda, al aire libre, cuando usted llegó a la campaña, cuando usted llegó al estudio en casa, cuando usted llegó al lugar donde se escuchó por primera vez la palabra de Dios, cuando usted escuchó primera vez de Cristo Jesús, usted no sabía nada. Y cuando el pastor o los obreros le invitaron a testificar, cuando le invitaron a cantar, cuando le invitaron a tocar, cuando vio la necesidad de los niños en su iglesia, recuerda cómo usted no sabía hacerlo, pero Cristo Jesús con su poder y su gracia y a través de Pentecostés en su vida vino y lo capacitó. Le dio las herramientas, pudo leer la música, pudo escucharla, pudo hablar con libertad, pudo comprender la palabra. Oh, es hermoso cuando todavía está en pie ese poder. Es hermoso cuando todavía podemos echar mano de Él. Y me pregunté, ¿todavía fluye ese poder en nuestras vidas? ¿Todavía fluye el empape del Espíritu Santo en nuestras vidas? Todavía hay momentos que cuando escucho un canto, de repente viene un sentir que viene y invade mi casa, o invade su carro, o lo invade en el trabajo, o lo invade afuera en la yarda, y como que le rodea una presencia sobrenatural, y usted sabe que es el Espíritu Santo que está ahí en ese momento. Todavía puede orar. Y cuando ora,
puede hablar en otras lenguas. Y empiezan a fluir ríos de agua viva. La palabra de Dios en Juan capítulo 7 versículo 38 nos dice que correrían ríos de agua viva en nosotros. Y es por eso, hermanos, que usted y yo podemos pasar la prueba, podemos pasar el problema, podemos tener confianza en medio de la lucha, podemos salir adelante. Y lo que nosotros no entendemos ni podemos ver, no se contestan las oraciones a nuestro tiempo, se contestan al tiempo de Dios. Pero cuando se contestan, cuando Dios abre puertas, entonces podemos ver que todavía hay poder en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, y lo que vive y mora en cada uno de nosotros. Tenemos poder. Tenemos poder. Podemos orar por los enfermos y son sanados. Podemos poner las manos sobre aquellos que no conocen a Cristo para que encuentren paz. Podemos clamar y podemos ver la mano de Dios supliendo cada cosa y su protección sobre su pueblo. Podemos ver ese poder en nuestras vidas. Y por último, mi hermano, el Espíritu Santo nos abre una línea de comunicación especial. Porque cuando hablamos así, de persona a persona, yo recuerdo cuando recién íbamos a México. Y yo le encargaba, antes no había tanto inglés al otro lado de la frontera. Y ahora todos hablan inglés, son bilingües, gracias a Dios. Pero yo les encargaba mucho a mis hijos, no hablen inglés cuando andemos en México, porque los hermanos no nos entienden y pudieran ofenderse. Ahora ya todos nos entienden, gracias a Dios. Pero mi punto es este: cuando hablamos en esta lengua, español o inglés, francés o lo que usted hable, nos entendemos. Y Satanás también entiende. Pero cuando hablamos en otras lenguas, en ese lenguaje que tenemos directo con Dios, en ese lenguaje que Dios nos dio, nuestro Pentecostés, es la comunión directa con Cristo Jesús. Y nadie entiende lo que estamos hablando. Satanás no puede interferir en nuestros planes. Satanás no interfiere en la conversación con Dios. Entonces, hermanos, yo les animo este día para que mantengamos Pentecostés en nuestra vida, para que mantengamos ese poder en nuestra vida, para que mantengamos esa comunicación. Y usted que me escucha, usted que está ahí en la congregación, usted que está sentado aquí en este lugar, si no has tenido esta experiencia, búscala, búscala, anhélala, deséala. Es gratis, es un regalo de Dios, es tu consolador, es tu ayudador, es el que te da poder, es el que te da fuerza, es ese extra empuje que tú tienes para poder servir a Dios y hacer las cosas mejor cada día. Y si no le has dado tu vida a Cristo, Cristo está aquí en este lugar. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que tú necesites, lo que tú vengas buscando,
Cristo está aquí en este lugar. Ven, ven y busca tu Pentecostés. Hoy celebramos el Pentecostés que ocurrió más de 2000 años atrás. Pero hoy puede ser el tuyo. Y si ya tienes tiempo que no hablas en lenguas, si ya tienes tiempo que se está secando las aguas vivas, si ya tienes tiempo que no sientes esa presencia de Dios, si ya tienes tiempo que estás dudando de tu salvación, si ya tienes tiempo que no ves respuesta a tus oraciones, si ya tienes tiempo que no hayas la solución a los problemas y a las cosas, no te desalientes y no te desanimes. Ve a Dios. Ve a tu Dios. Habla con Él. Y dile, yo quiero mi Pentecostés. Yo quiero mi Pentecostés personal. No le hace que no haya viento fuerte. No le hace que no haya lenguas repartidas en mi cabeza. No le hace que no sea una lengua hermosa y bonita. Pero yo quiero mi Pentecostés. Oh, este día yo te invito a que reanalices, a que vuelvas a ver, a recordar tu Pentecostés. Y agradece a Dios por lo que te ha llevado en este trayecto. Agradece que tú también un día estabas en un lugar y a ti llegó el Pentecostés. Gracias, Cristo. Maravilloso Dios. Te alabo y te glorifico y te doy gracias por el Pentecostés que tú diste a tus hijos en aquel tiempo, a tus discípulos, porque los capacitaste y ardió en ellos un anhelo de llevar tu palabra, tanto que se esparció por todo el mundo como tú lo dijiste. Y un día llegó a Texas para mí. Un día llegó al Mimbre para mi esposo. Un día llegó a Las Cruces para mis hijos. Y Señor, yo sé que estás en todo lugar. Sé que estás con los hermanos aquí en el San Antonio. Sé que tú tienes todo en control. Que a nosotros solamente nos resta seguir confiando. Seguir reavivando esa vida que tú nos has dado, que sigan fluyendo ríos de agua viva para que toda persona que venga a este lugar y tenga sed pueda encontrar agua para beber. Padre, manténnos en comunión contigo. Mantén tu Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Manténnos, Señor, en viva, avivado siempre, hasta el día que tú vengas. Por Cristo Jesús, yo te agradezco. Gracias, Señor. Yo bendigo esta congregación. Yo bendigo cada hermano que está aquí. Yo bendigo cada joven, cada adolescente, cada niño. Y Espíritu Santo, empapa esta iglesia, empapa esta congregación, empapa esta juventud, empapa esta niñez, Padre, para tu honra y tu gloria, por Cristo Jesús. Amén. Señor, yo te alabo y te glorifico. Gracias, Cristo. Gracias, Señor.